primer lugar, agradecerle a todos que estén aquí hoy, a los integrantes del cuerpo diplomático, quienes además están en la mesa conmigo, a legisladores de distintos partidos políticos que se hicieron presentes hoy también, más invitados internacionales y amigos y amigas que nos están ayudando en este camino que hemos tomado la decisión de empezar a recorrer. Que hayamos empezado a recorrer este camino con firmeza en estos tiempos no quiere decir que sea nuevo para el Uruguay. El Uruguay tiene una vieja tradición de involucrarse en el conjunto de debates internacionales y en los conflictos para colaborar al diálogo y a la solución pacífica de los conflictos. Nuestro país tiene una larga tradición en ese sentido. Cuenta de ello, tenemos hoy una larguísima trayectoria en lo que ha sido la participación de nuestro Ministerio de Defensa y nuestras Fuerzas Armadas en los procesos de paz, en las misiones de paz, que tenemos y contamos con eso, una gran experiencia en un conjunto amplísimo de conflictos que se han dado en el mundo. Nuestro cuerpo diplomático, las acciones que se han llevado adelante a partir de los distintos gobiernos en las distintas etapas del Uruguay, tratando de contribuir al diálogo, no solo en América Latina, sino en otros contextos. Podemos remitirnos a los debates con respecto a la paz, pensando en aquellos debates en donde una Herrera se oponía a las bases militares en América Latina. O podemos venir más cerca cuando en el gobierno de Julio María Sanguinetti generamos la Ronda Uruguay del GATT y propiciamos de alguna manera este pequeño país del sur, propiciamos de alguna manera que iniciara el proceso de ingreso de China a la OMC. Es decir, el Uruguay ha bregado por el multilateralismo, por los espacios de intercambio multilaterales que hoy están en crisis. Hoy están francamente en crisis porque hay dos debates que van de la mano. Unos queremos reformular los espacios internacionales de multilateralismo para fortalecerlos y otros para debilitarlos. Lo que sí acordamos todos es que los espacios tal cual están hoy y existen hoy tienen problemas. Pero no tenemos un consenso todavía hacia dónde vamos. Y vivimos un mundo caracterizado por la polarización, un mundo caracterizado por los conflictos que se eternizan porque no se resuelven con acuerdos de paz, sino que se van eternizando los conflictos que se van generando en el mundo y eso trae como consecuencia que las guerras y los conflictos entre los estados terminan en una latencia de baja intensidad, pero que no se logran resolver. Tenemos que discutir, y a la humanidad le ha costado muchísimo y tuvimos que sufrir varios millones de muertos para entender que en las peores circunstancias de la guerra también tiene que haber reglas claras para proteger a la población civil, para proteger a las infancias, para proteger aquellos bienes comunes que entendemos como humanidad que hay que generar, sabiendo que la opción de la guerra no puede ser nunca el camino y por eso hemos bregado siempre e históricamente por la paz. Pero aún en los momentos de conflicto ha habido procesos en los cuales los estados, las sociedades han construido acuerdos que se han ido por la vía de los hechos rompiendo. Por lo cual tenemos que interpretar el mundo que vivimos hoy sabiendo de que no podemos hacerlo desde el pesimismo, sino tenemos que hacerlo desde el optimismo. Y la mejor manera de hacerlo del optimismo es juntarnos a dialogar, a conversar, a discutir y a construir alternativas reales y sólidas a los procesos que tenemos hoy, sabiendo de que el mejor camino para ello es el diálogo político. Hay quienes decían no, la tesis de Clausewitz era que la guerra era la extensión de la política por otros medios. Yo creo que hoy el problema de la guerra es que es la extensión de los negocios por otros medios, ya no de la política. Y cuando se está en ese tipo de conflictos y en guerra, lo que tenemos que buscar es que se vuelva a la política, que es el espacio del diálogo. Y entonces el Uruguay creo que tiene la oportunidad de aportar su granito de arena a este pequeño país del sur, de querer participar con todo el bagaje que tenemos de nuestras instituciones, tanto desde la Cancillería como desde las Fuerzas Armadas, e incorporando, creo, sustantivamente, con mucha más fuerza, a la sociedad civil, que es otro actor que debemos incorporar, y por supuesto al sistema político en general. Pero para poder contribuir a ser mediadores, a participar o estar cerca de procesos de diálogos en conflicto, lo primero que necesitamos construir es consenso interno de que este es el camino. Y consenso interno no quiere decir que las diferencias políticas en el país
no se debatan ni se discutan. Si lo que necesitamos justamente es que haya un acuerdo multipartidario y con la sociedad de que el Uruguay va a avanzar en este proceso. Con los que hemos dialogado en estos primeros meses, que hemos aprendido mucho, hemos tenido la oportunidad de discutir con muchos actores y queremos agradecer particularmente al gobierno de Noruega, que de alguna manera nos ha abierto las puertas con toda la experiencia y el bagaje que tiene, y hemos tenido la oportunidad de participar del Foro de Oslo recientemente y venimos trabajando y le hemos pedido que nos ayuden a ver cómo podemos construir este camino, no solo con Noruega, sino con otros países que también han ingresado en el espacio de buscar caminos de mediación. Hemos ido aprendiendo y sentimos que el Uruguay tiene algunas características que nos permiten caminar a paso firme en esto. Primero, tenemos un buen diálogo político nacional, en un mundo en donde a veces ni se hablan o ni participan de los eventos quienes piensan distinto. El Uruguay hace gala de mostrar a sus expresidentes, hace gala del diálogo político intrapartidario, hace gala de un espacio de diálogo y de debate, incluso en las relaciones laborales entre el movimiento sindical y las cámaras empresariales, incluso en otros espacios desde la sociedad civil, en diversos aspectos de la sociedad, en donde hemos ido construyendo institucionalidad que nos permite dialogar, construir, generar acuerdos, generar el debate, pero ir siempre de la mano de construir un proyecto de acuerdo. Creo que ese bagaje que tiene hoy la sociedad uruguaya nos posiciona fuertemente para poder contribuir a este proceso. Uruguay, como espacio de mediación, es un título de paz, pero no puede ser un eslogan. No puede ser un eslogan. Tiene que ser una convicción que construyamos en acuerdo, sabiendo de que tenemos que aprender muchísimo en este camino, de cómo se llevan los procesos de mediación, de cómo se trabaja en la mediación, de cuáles son los instrumentos, de qué manera es necesario articular las distintas estrategias, cómo fortalecemos. Y para eso es que estamos iniciando este proceso que busca recoger la experiencia nacional, que busca encontrarse con amigos y amigas de otros países que nos están colaborando y ayudando, acompañándonos en este proceso, y esto que es parte de un proceso de formación y de preparación de cuáles son los instrumentos, las instancias, las características que tenemos que construir y la institucionalidad entre el Estado, sus distintas agencias y la sociedad civil para ir de alguna manera avanzando en esa dirección. Por eso tenemos, por suerte, la colaboración del Sistema de Naciones Unidas, necesitamos seguir trabajando en la formación de mediadores, tenemos que fortalecer otros instrumentos de rendición de cuentas de lo que va a ser el Estado uruguayo, dónde se va a parar. Por último, además creo que lo tenemos que hacer decididamente porque creo que el conjunto de los países latinoamericanos tenemos, por supuesto que hay problemas en América Latina, por supuesto que hay problemas, pero creo que tenemos la firme convicción de que América Latina tiene que seguir siendo un espacio de paz. Y eso requiere de mucho diálogo político y de mucha mediación, sabiendo colocar en los procesos dónde está lo importante, dónde están las diferencias para poder encapsularlas, pero avanzar en lo importante. Y lo importante es que América Latina tiene que ser un espacio de paz, de democracia y de respeto de los derechos humanos. Y que ese ha sido un gran esfuerzo de distintas administraciones y tenemos que continuarlo cuando miramos el mundo como está. O sea, cuidemos lo que tenemos, fortalezcámoslo y desde allí presentemos una plataforma que nos permita mirar al mundo diciendo que la buena nueva es que hay esperanza. Gracias. Uruguay, ustedes saben, es un reconocido Estado por su apuesta hacia el orden internacional basado en reglas y por ser un país con una larga tradición de diálogo y consenso a nivel nacional, pero también un espacio regional e internacional. Esto no se logra de uno o solamente de otro gobierno. Esta es una característica del Uruguay como tal, que ha cultivado durante más de un siglo de involucramiento activo y constructivo en las discusiones regionales y en las discusiones globales. Quisiera destacar la participación activa de Uruguay, sobre todo, porque nos lo recuerdan todos los días nuestros amigos del mundo, en las operaciones de paz de las Naciones Unidas. Y que bien sabemos que ha sido sostenido el tiempo desde las primeras misiones aprobadas por las Naciones Unidas con una participación significativa, tanto en número
como en la complejidad del mandato en los últimos 35 años de manera interrumpida. Y diría más, no solamente por el número, damos la bienvenida al secretario Sánchez, no, era como correspondía. Pero sobre todo señalo más que por el número, por la complejidad de nuestra participación. Creo que todos tienen delante de ustedes lo que ha sido, es nuestra participación en un escenario bien complejo como el del Congo, por todo lo que significa y por la confianza extraordinaria que hay en relación a la acción de nuestras tropas en esa zona del mundo. Y sobre esa base de valores, el gobierno ha colocado como uno de sus pilares en materia de política exterior, en este periodo particularmente, el involucramiento activo de Uruguay en la construcción de la paz, en la prevención de conflictos y en la facilitación de los mismos. La intervención del presidente Yamandu Orsi en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que concluyó en el mes de septiembre, transmitió, creo, una vocación clara de paz y ofreció a nuestro país como anfitrión y facilitador de procesos de diálogo frente a los demás países miembros. Uruguay ya fue avanzando en múltiples sentidos en la promoción de espacios de construcción de diálogo. Pensemos en los pasos que estamos dando en el marco del consenso de Brasilia, o sea, la articulación de los países de América del Sur, cuya presidencia coyuntural tenemos desde el mes de agosto, o pensemos en la CELAC, o sea, los 33 países de América Latina y el Caribe, que asumiremos como presidencia en los próximos meses y que sin duda son dos espacios muy importantes para fomentar exactamente ese rol que nosotros pensamos, y no nosotros, aquí hay muchos embajadores de América Latina y del Caribe, que pensamos todos, que deban llevarse adelante, pero sobre todo que deban construirse y que es responsabilidad de todos. Se trata de encontrar y formar parte del mismo objetivo, apoyar mediante las capacitaciones nacionales a la búsqueda de denominaciones comunes, de acuerdos comunes, del aumento de la interacción entre los países más próximos y de la región en su conjunto. América Latina, y eso yo creo que es algo que, analizado con precisión, cada día aparece con más fuerza. América Latina es y debe ser y debe continuar siendo un continente de paz y un continente desnuclearizado, como lo acordaron los 33 países de la CELAC por consenso, y que sigue siendo la piedra angular para todos nosotros. Creo que tenemos que defender, y eso surge permanentemente de los discursos, de las intervenciones de los presidentes, de los ministros, más allá del color político de cada uno. Nosotros no podemos pensar, en primer lugar, en una América Latina sin paz, porque estamos, de hecho, empujando a una América Latina desestabilizada y, por lo tanto, una América Latina que tiene de por sí, tendrá de por sí, si no tiene la estabilidad, la paz y las seguridades, un escenario que afectará al propio desarrollo socioeconómico de nuestros países. Afrontar el reto que nuestro país asume una posición más activa en la búsqueda de la paz implica una responsabilidad que asumimos con convicción. El involucramiento activo en conflictos implica presencia, implica capacidad de diálogo, implica también poseer las herramientas necesarias y adecuadas para lograr un involucramiento efectivo. Y en eso, si efectivamente queremos ser coherentes con la política establecida por el presidente Orsi desde el primer día, es una línea de trabajo muy intensa que desarrollaremos y que sin duda este evento es un momento sumamente importante, como las acciones que se han realizado en este periodo, como los recientes viajes del secretario Sánchez a diferentes países anclados en los temas de la paz. La Cancillería, les aseguro, multiplicará su acción
En esta dirección, nuestras representaciones diplomáticas en el exterior actuarán en la presencia activa de nuestro país en los procesos de diálogo con actores locales, cuantas veces seamos llamados para cumplir y ayudar y dar una mano, porque ese es nuestro objetivo. La coordinación con uruguayas y uruguayos que desarrollan tareas en organizaciones humanitarias o del sistema multilateral será también una tarea creciente de esta Cancillería, y por eso nos parece extraordinario que junto a la presencia de los miembros del gobierno esté la representación de Naciones Unidas aquí en la mesa. El cuerpo diplomático, ustedes en su conjunto, son sin duda un actor importante a considerar, diría mucho más que importante a considerar, en este nuevo ejercicio que nos estamos proponiendo, porque es para todos, para las instituciones y para cada uno de nosotros, un mecanismo muy importante para ayudarnos al desarrollo de las tradiciones y a traducir este esfuerzo de diálogo. Esta actitud forma parte de nuestras preocupaciones y junto a actores de este esfuerzo, pienso en Noruega, pienso en Suiza, pienso en Qatar, pienso en las Naciones Unidas o más, en fin, un conjunto de países, algunos aquí representados y otros con quienes tenemos un diálogo fluido, serán parte de este esfuerzo que nos planteamos de interacción de nuevo tipo. Uruguay, pienso, tiene la experiencia necesaria para poder afrontar también de nuestro lado ese desafío y también dar una mano junto a otros, a nivel regional y a nivel global. Y por eso expresamos aquí nuestra voluntad y nuestro compromiso, para no hacer este esfuerzo como un elemento de palabra, sino para comprometernos a trabajar con todos nuestros y nuestras amigos y socios, porque es el único camino posible para lograr la paz que todos necesitamos. Gracias. Es un honor compartir hoy esta instancia dedicada a reflexionar sobre el papel de Uruguay como promotor de paz. No se trata, como bien se dijo, solamente de una definición institucional ni de un título que podamos asumir con liviandad. Es ante todo una responsabilidad histórica, ética, política, que ha acompañado al país por décadas y que hoy nos exige mirar hacia adelante con ambición, pero también con la humildad necesaria para reconocer nuestros desafíos. Uruguay ha construido una identidad internacional basada en la defensa del multilateralismo, del derecho internacional, de las soluciones pacíficas a las controversias. Esa identidad no surgió por casualidad. Es producto de trabajo de generaciones de diplomáticos, servidores públicos, sistema político, que entendieron que un país pequeño no renuncia a la defensa de sus intereses cuando apuesta a la cooperación, sino que por el contrario se fortalece. Pero para que ese prestigio siga siendo real, debemos reconocer que los nuevos tiempos nos interpelan. La crisis contemporánea, las guerras prolongadas, el impacto de la desinformación, el debilitamiento del diálogo multilateral están poniendo a prueba la capacidad de los estados para sostener la paz. Y Uruguay no es la excepción. Nuestro compromiso debe actualizarse, modernizarse, hacerse más robusto. En ese marco, nuestras Fuerzas Armadas han participado a lo largo de más de 3 décadas con profesionalismo, con dedicación, y esa participación ha logrado que nuestro país sea reconocido, dada su trayectoria y su compromiso. Yo quisiera reafirmar la idea de que la participación uruguaya en las operaciones de paz de Naciones Unidas no es solamente una herramienta de política exterior, es una expresión del carácter nacional. Allí donde un soldado uruguayo despliega su uniforme, también despliega los valores democráticos que nos definen, el respeto a los derechos humanos, la imparcialidad, la cercanía con las comunidades locales y responsabilidad en el uso de la fuerza. Voy a compartir con ustedes algo que pasó en 2024 cuando un grupo de legisladores que integraba y algunos asesores compartimos jornadas en la República Democrática del Congo con nuestro contingente durante varios días.
Y no digo visitamos la misión, digo compartimos, porque por opción decidimos compartir todas y cada una de las misiones que en campo, en territorio, se realizaban en el medio del conflicto. Y allí, los legisladores y legisladoras, en uno de esos días en misión, participamos de una visita a un campamento de desplazados con miles de personas, en su mayoría niños, mujeres y algunos pocos hombres adultos. Esa comunidad que había sido desplazada, la condición de desplazado no es la de refugiado, la condición de desplazado son personas, son familias enteras que son desplazadas de sus hogares en su propio territorio y de alguna manera terminan viviendo en condiciones absolutamente precarias, en este caso sin agua potable. Allí, entre esa multitud y con el encargado de ese centro de desplazados, el comandante en jefe y quienes lo acompañábamos, asumió un compromiso. Y ese compromiso era tan elemental en el marco de los derechos humanos como que a esa comunidad le llegara agua potable, porque todo ese tiempo habían convivido allí sin agua potable, con lo que eso significa para la vida. Eso fue en julio. Nosotros retornamos a nuestras bancas, a nuestra vida cotidiana, en este marco de paz que tiene nuestra nación. Y en noviembre, cuando estaba cerrando la legislatura, tuvimos la noticia de que la celeridad en los trámites, la voluntad desde el mando, desde los legisladores y legisladoras y también desde el ámbito político, había concretado y el agua hoy está llegando a ese asentamiento de desplazados. Eso es exactamente de lo que estamos hablando cuando hablamos de la vocación de paz y del compromiso de la defensa, en este caso a través de sus efectivos, para con la paz. Sin embargo, sería un error pensar que este camino está libre de desafíos. Debemos ser autocríticos. Sabemos que mantener ese estándar ganado con el correr de los años requiere recursos adecuados, procesos de formación acorde a las amenazas actuales y una coordinación más estrecha entre defensa, política exterior, academia y sociedad civil. Sabemos también que en ocasiones el Estado ha demostrado en actualizar capacidades tecnológicas ser lento. Hay que modernizar estructuras, reconocer plenamente también, no solamente las capacidades tecnológicas, también el desgaste humano que implica el despliegue prolongado en las zonas de conflicto. En tal sentido, nos importa trabajar en lo que refiere a salud mental de los contingentes desplegados, sobre todo en el postdespliegue. La reinserción social, familiar, implica un desafío que debe ser tomado seriamente y como una política de Estado. Ser conscientes de que los y las uruguayas que se despliegan deben tener las herramientas suficientes a su vuelta para poder enfrentar los nuevos escenarios con los que se encuentra después de estar tanto tiempo desplegado y en situaciones de incertidumbre. Y hoy quiero decirlo con claridad, estamos trabajando para corregirlo. Pero para hacerlo bien, primero hay que admitirlo. La autocrítica no es una señal de debilidad. Es un acto de responsabilidad política, de respeto hacia el personal militar y civil que cada día sostiene la presencia uruguaya en el mundo. Promover la paz también significa entender que la seguridad internacional ha cambiado. Los conflictos no solo se expresan en el terreno militar, se manifiestan en crisis humanitarias, en la vulnerabilidad climática, en ciberataques, en campañas de desinformación que erosionan la confianza pública. Como país no podemos quedar al margen de estas transformaciones. Debemos preparar a nuestras instituciones para operar en escenarios cada vez más complejos, sin perder lo que nos distingue y por sobre todas las cosas coordinar y trabajar en conjunto a nivel estatal. Algo que parece tan sencillo de decirlo, pero en lo real es difícil. Y acá quisiera mencionar y destacar que, por suerte, el trabajo que se viene realizando entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de sus direcciones políticas, se da en un ámbito de diálogo permanente y en la creación de confianzas que nos permiten caminar juntos.
En esta etapa, Uruguay está avanzando en una política de defensa que reafirma sus principios tradicionales, pero que incorpora una mirada estratégica más amplia. Una defensa moderna no se define únicamente por su equipamiento o por su tamaño. Se define por la capacidad de anticipación, por la transparencia en su gestión y por un vínculo con la ciudadanía. La paz también se construye puertas adentro. Otro capítulo importante que necesito mencionar como ejemplo de Uruguay como actor clave en lo que refiere a promover la paz es nuestra presencia en el continente antártico. Este es otro ámbito donde la paz es mucho más que un principio, es una práctica concreta. Uruguay tiene allí una presencia reconocida, respetada, basada en la ciencia, en la cooperación y el compromiso ambiental. La Antártida es un territorio dedicado a la paz y a la investigación. Es un laboratorio natural en el que los países colaboran por comprender mejor el planeta y protegerlo. Para Uruguay, fortalecer su política antártica no es solamente una inversión científica, sino una forma de proyectar su identidad internacional. Un país que apuesta por el conocimiento, por la sostenibilidad y por la cooperación pacífica entre las naciones. Por eso, debemos cuidar este espacio, ya que también se nos plantearán algunos desafíos en un futuro no muy lejano. Para terminar, quisiera reafirmar que Uruguay, promotor de paz, no es un eslogan. Es una afirmación que demanda congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Es una afirmación, pero que implica también consolidar una conducción política firme, una profesionalización continua y una presencia internacional responsable. Implica también reconocer limitaciones, pedir ayuda cuando es necesario y fortalecer alianzas en ámbitos multilaterales donde nuestras ideas pueden influir mucho más allá de nuestro tamaño. Queremos que cada misión, cada despliegue, cada esfuerzo internacional de Uruguay tenga un propósito claro: contribuir a un mundo más estable, más seguro, más humano. Para que esto sea posible, debemos seguir invirtiendo en capacitación, en interoperabilidad y en la protección del personal que representa al país en contextos de alta exigencia. Somos conscientes de que no existen soluciones simples. Promover la paz hoy implica asumir que habrá tensiones, dilemas y situaciones donde deberemos elegir entre opciones difíciles. Pero Uruguay tiene algo que no es menor: credibilidad. Esa credibilidad proviene de nuestras prácticas democráticas, de la estabilidad institucional, del profesionalismo del personal desplegado, del compromiso sostenido con Naciones Unidas. Y es una credibilidad que es un activo estratégico. Debemos cuidarlo con responsabilidad. Quisiera enfatizar que el camino hacia la paz no se recorre de manera solitaria. Uruguay es un país pequeño, sí, pero con un enorme capital humano acumulado. Nuestra voz se escucha porque nuestras acciones son coherentes. Y estoy convencida de que si continuamos actuando con la misma convicción, con la misma honestidad y con la misma capacidad de reconocernos y corregirnos, seguiremos siendo un actor confiable, respetado y, sobre todo, útil para la paz global. Ese es el compromiso que hoy renovamos, un compromiso con el multilateralismo, con la seguridad humana, con la ética pública y con la defensa democrática. Un compromiso que respeta nuestra historia, responde a las exigencias del presente y proyecta a Uruguay hacia el futuro con dignidad y responsabilidad. Muchas gracias.